Siendo las 11:47 de esta mañana en el redotero y lo tenemos en línea a Gabriel Jofré. Mari, ¿cómo andan tú? Nuestra Raúleín, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia ahí que siempre nos invitan a participar. Yo soy Gabriel Jofré, soy huerquén de la organización Maralhueche Mm. y bueno, nuestra organización es parte de Matria, como decía, de la Mesa de Articulación Territorial Indígena en Argentina. Hoy lamentablemente no es difícil en cuanto a entender que la actitud, digamos, expansionista y la actitud de conquista sobre otros territorios, de ciertas culturas, de ciertas estructuras también de poder que se conforman en algunos lugares del planeta, sobre todo ya hace 500 años, un poco más de 500 años, donde más se consolidan, si bien siempre habían tensiones entre los distintos núcleos que habitaban, civilizaciones, culturas, países, reinos, como le quisieran llamar. Hay una avanzada que se da sobre estos territorios hace ya 500 años y que dejó en un primer momento una cifra que recién en el siglo XX y pasado, casi el siglo XX, muchos investigadores pudieron hacer visible, que es entre 60 y 90 millones de personas fueron parte de un genocidio, digamos, víctimas de un genocidio en América, con formas que hoy podemos identificar de otra manera, que en su momento se identificaban en las crónicas como, bueno, poblaciones que infectadas con viruela, varicela, gripe, una guerra bacteriológica, como le dicen algunos hoy día, ¿no? Donde hubo esa magnitud, ¿no? Y el paralelo es muy concreto, digo, tenemos 72 años de la Declaración de los Derechos Humanos, porque en Europa esa actitud de conquista, esa actitud de avance y esa actitud del sistema capitalista que se expande a partir también de la concentración de la riqueza y del abuso, digamos, y de la violación de los derechos, llevó a que se reuniera la gente porque murieron más de 40 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más de 60 millones de personas, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, hablar del genocidio, hablar de estas cuestiones y hoy planteárnosla, ¿no? Porque hoy pareciera que inclusive tener la magnitud de eso, si no es la magnitud, ¿viste? Es como que no nos sentimos. Los pueblos indígenas en Argentina venimos hablando que el Estado actual, el Estado argentino actual, hace 140 años atrás, 150 años, avanzó sobre los territorios indígenas que convivían, que tenían acuerdos, tratados de convivencia, acuerdos de paz, como le decíamos, tratados de paz en algunos casos. En otros lugares, obviamente, vivían en sus territorios porque no parecían territorios en su momento necesarios de utilizar, ¿no? Para esa segunda revolución industrial que se venía en marcha allá por Europa, ¿no? Y avanzaron sobre estos territorios generando un genocidio que al no ser reconocido por el Estado argentino, el día de hoy sigue estando. Porque Ujú. el hecho de no reconocer ese genocidio fundante del Estado, de los Estados nacionales, en particular en Argentina, también en Chile, bueno, en todos los estados americanos, digamos, ¿no? Y bueno, la salida de eso, un día como hoy, simbólico, de diciembre, donde aparte se recupera, después de años de inestabilidad política, se recupera la democracia en Argentina, se generan hitos históricos como el que en el documento de Matri estamos recordando, ¿no? Ujú. Allá ya cerca del año 85-86, bajo digamos, ese halo y en esa ola, digamos, de reivindicación de derechos, nuestros mayores pudieron lograr se sancionar una ley que dio en su momento un paso histórico en los países de América, que fue la ley 23.302, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero que a su vez también convoca la conformación de un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor Indígena, donde debían estar todos los ministerios, todas las provincias y todos los representantes indígenas del país reunidos para determinar la política indígena. Esa ley de política indígena, que es la ley 23.302, también ya tiene sus varios años, ¿no? Estamos pasando cerca de los 30 años, pasadito los 30 años, y es el día de hoy que la reivindicación indígena solicita cosas que cuando uno lee la ley 23.302 parece que fuera de otro momento, ¿no? Entonces acá, primera reflexión hoy es decir, ¿por qué seguir desconociendo la deuda histórica que hay del Estado argentino, de la sociedad argentina en su conjunto? Porque esa reflexión debe ir hacia adentro del tejido social, y no con culpa, sino porque entendiendo de que han habido acciones concretas sobre las poblaciones indígenas, de estigmatización, de Ujú. desconocimiento, de empobrecimiento, de exclusión social,
sobre todo con el sistema extractivista, de un sistema, digamos, que lo que ha hecho es una explotación de los recursos, como le dice, un saqueo de los territorios. Tenemos que decir las cosas por su nombre en un día tan importante como el Día de la Reivindicación de los Derechos Humanos, ¿no? A nivel, digamos, planetario o mundial, o de la Declaración Universal, como se le dice, ¿no? Y bueno, en este contexto, Matria ha estado llevando a cabo varias reuniones, también planteando un documento que lo estuviste mencionando, para empezar a trabajar profundamente las políticas indígenas. Y hoy, por la tarde, Alberto Fernández estará en la ESEGMA, en donde se le va a acercar una carta por parte de Matria. ¿Nos puede contar sobre esto? El simbolismo que están teniendo las cartas también es interesante ponerlo en marcha, ¿no? Digo, mientras tenemos a la vicepresidenta generando, digamos, ese formato de carta, ¿no? Un formato literario, una nota donde se comunica de una manera, si se quiere, reivindicando también esas formas de comunicación más simples que teníamos hace unos años atrás, dirigida a una persona. Hoy vamos a hacer pública en las redes, obviamente, y lo venimos también, lo vamos a presentar en la mesa de entrada de Casa Rosada. Y obviamente que en estos días estaremos pensando también una nota de este tipo y una carta para la vicepresidenta, que actualmente en realidad es la presidenta del Senado de la Nación, ¿no? Donde creemos que tenemos que llegar, ¿no? Pero en un principio, en esta fecha, y más que nada reivindicando el rol del Poder Ejecutivo y la responsabilidad que tiene, acercarle esta nota, donde no solamente dejamos este relato histórico y este planteo de volver a esa, como decía, porque sabemos que Alberto Fernández reivindica la ética de la solidaridad que en su momento planteó como eje de su gobierno Alfonsín en la recuperación de la democracia. Entonces, ¿qué mejor que para reivindicar ese espíritu de recuperación de la democracia y la ética de la solidaridad de Alfonsín, que recuperar la ley que salió en ese primer gobierno, que es la 23302, y convocar al Consejo de Coordinación? Ese Consejo de Coordinación que quizás tenga que ser revisado, cómo se convocan, no mucho, porque las organizaciones indígenas estamos dispuestas a llegar. La nota, el espíritu de la nota es reivindicar esa ley, plantear también que el macrismo generó una instancia que no fue consultada con los pueblos, que es el Consejo Consultivo, que lo creó por un decreto, digamos, directo del anterior gobierno, encabezado por Mauricio Macri, y que ha dejado, digamos, una herida en el grado de participación de las organizaciones. Entonces hoy día recuperar ese espíritu de la ética de la solidaridad, de las primeras leyes de la democracia, y de ahí arrancar nuevamente, es necesario para nosotros. Creemos que es necesario que se retome esa línea y que podamos convocarnos todas las organizaciones, representaciones indígenas, también con los estados provinciales y con los ministerios, como fue planteado en ese espíritu inicial de la ley, y obviamente en ese recorrido plantearle al presidente Alberto Fernández una reunión de los pueblos donde podamos explicar, porque hoy los pueblos hemos avanzado y tenemos dirigencia y tenemos nuestras capacidades desarrolladas también, profesionales, abogados, ingenieros, y una serie de respaldos también como para acercarnos y tener una voz, digamos, que tenga las condiciones y que tenga los elementos para llevar adelante un diálogo superador, digamos, de esta situación histórica, digamos, de injusticia, ¿no? O sea, recuperar esa línea de reparación histórica es sentarnos, hablar y plantear por qué en su momento se planteó en esa ley la conformación de este Consejo de Coordinación y por qué llegar a ese centro hoy día es importante para volver a ese espíritu que llevó a la Argentina a ser ejemplo mundial en recuperación y en defensa de los derechos humanos, ¿no? Bueno, en el sentido, hay un debate que se está dando desde hace tiempo acá en Matria con respecto a las representaciones de la dirigencia, los pueblos originarios, ¿no? Que por ahí, en el tiempo de Macri, Félix Díaz estuvo adhiriendo a su gobierno y fue en el momento que se retrocedió un montón en cuanto a lo que se venía luchando para todos los pueblos, por los 40 pueblos originarios de Argentina, ¿no? Sí, nosotros entendemos que los pueblos debemos darnos los debates que tenemos que darnos para adentro. Hoy es una responsabilidad también de Félix, primero, de Félix Díaz como presidente del Consejo Consultivo, venir inicialmente a una asamblea de los pueblos, que fuimos desplazados por el macrismo en el grado de representación y participación. Una responsabilidad de ponerse y dar también primero un informe de qué pasó en esos 4 años. ¿Qué pasó? ¿Qué
¿Cuál fue su rol en la desaparición forzada de Santiago Maldonado? ¿Cuál fue su rol en la política, digamos, de represión que se instauró en el Ministerio de Seguridad y que llevó al asesinato por la espalda de Rafael Nahuel? Eso no puede quedar así nomás. Ese diálogo para los pueblos lo tenemos que hacer. Félix tiene que venir con su gente a dar, digamos, respuestas acerca de lo que pasaron en estos 4 años, y en ese proceso todos los pueblos podemos ir para adelante. Lo que sí se tiene que entender es que cambió el gobierno, cambió el esquema, y hay otras organizaciones que hoy día nos estamos planteando claramente una diferencia. No vamos a hacer lo que hizo el macrismo y lo que hizo el Consejo Consultivo, que fue correr del eje el grado de representación, inventar una representación, porque nosotros durante todo este tiempo, muchas de las organizaciones nuestras nos tuvimos que desplazar a los territorios, resistir 4 años de macrismo en los territorios, y hoy día estamos volviendo, y en esa recuperación de los espacios de participación, Félix Díaz deberá ocupar su lugar. Y eso se lo va a decir como es la forma propia de los pueblos, se lo van a decir los pueblos y las autoridades de los pueblos. Por último, un mensaje que nos quiera dejar en este momento que vivimos, en esta conmemoración. Bueno, desde Matria la verdad que nosotros nos sentimos que estamos en un momento, creo que hoy llegamos a un acuerdo también que no hay una nueva normalidad después de la pandemia, no hay una post-pandemia. La verdad que ha sido un sacudón para el planeta que nuestra Ñuque Mapu, nuestra madre tierra, nos ha dado, y tenemos que responder a la altura de esa condición. Entendemos que no estamos yendo por el buen camino si volvemos a esa normalidad que provocó lo que provocó y que nos dio los datos que nos dio durante la pandemia, digamos, ¿no? Que realmente cómo respiró el planeta en función de dejar tantas actividades que la verdad que están de más, digamos, ¿no? Que hay una sociedad, digamos, una humanidad, digamos, unas civilizaciones, ¿no? En el planeta, en general, digamos, ¿no? Los seres humanos que hoy día están haciendo con ese modelo extractivo, capitalista, explotador, no están dando una respuesta concreta a lo que nuestro territorio, nuestra madre tierra nos brinda claramente. Un sacudón que nos dio, hay que empezar a entender que tenemos la posibilidad de refundar y recrear cosas. En esa línea nosotros nos estamos convocando. Nos ponemos a disposición de recrear, de refundar, porque aparte del espíritu de los pueblos, el pensamiento cíclico que tenemos los pueblos, el pensamiento circular, nada termina, todo está comenzando nuevamente al momento en que parece que va a terminar, porque todo tiene un ciclo, todo tiene un ritmo. Así que, y no es un mensaje, digamos, de los pueblos nuevos el que traemos, es un mensaje que hoy día debe ser tomado en la dimensión que ha expresado el momento de pandemia y el momento de impacto planetario que generó esta pandemia. Así que ese es el mensaje. Retomemos los pensamientos claros, ancestrales, que han hecho que durante miles de años vivamos en los territorios y démonos la posibilidad de revisar lo que esta sociedad de consumo, este sistema capitalista ha provocado al planeta en los últimos 200 o 300 años, digamos. No puede ser que hayan sido tan destructivos los últimos 200 o 300 años de la humanidad sobre el planeta cuando hemos estado miles de años conviviendo en los territorios, ¿no? Así que me parece que es un buen momento para reflexionar, para tomar los planteos de los pueblos originarios para el conjunto de la sociedad. O sea, refundemos y recreemos, podamos recrear, ¿no?, otras prácticas en el territorio, en el planeta, para mejorar la vida, ¿no? Y para proyectarla, para hacerla sustentable, como dicen, ¿no? Para poder que las futuras generaciones reciban, por lo menos, tal cual lo recibimos nosotros del planeta, y no que lo reciban desgastado, roto, contaminado, digamos, ¿no? Y sin condiciones de vida.